tenemos que atacar el problema de la impunidad. Luego me da por producir, como que me empiezo a aburrir y me empiezo a ver qué más, en qué más me entretengo. Como comentarista deportivo he sido muy feliz porque me encanta analizar el fútbol. Necesitaba reconstruir el asunto literariamente porque es mi única manera de comprender el mundo. La matemática es, en cierto sentido, el arte de dominar al infinito. Bueno, le agradecemos que siga aquí en el 1195.7 de FM en Radio Instituto Politécnico Nacional. Hoy con nosotros el doctor en farmacología del Cinvestav, es una línea de investigación que él tiene, mecanismos del dolor crónico, que yo supongo que para todos ha de ser importante, y sobre todo para que se pone a estudiar el doctor y yo, ¿no? Para que hablemos de ello. Fibromialgia y neuropatía diabética. El doctor de inicio, Granado Soto. Doctor, ¿cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí por innumerables motivos, doctor. Híjole, pues muchas gracias al Cinvestav, al Canal 11, a ti por invitarme. Es un gusto. Oye, doctor, es muy peleada, muy ruda la vida de los investigadores, de los científicos en el país, ¿o cómo la ves? A ver. Bueno... ¿O no se quejan de más, para decirlo claro? Se ha ido complicando. Bueno, siempre ha sido complicada, sí, definitivamente, pero hay varios ángulos. Por ejemplo, ahorita hay muchas quejas por el asunto de los cambios que se vinieron a partir del 1 de enero de este año con esta administración de López Obrador. Pero antes teníamos también muchos problemas en cuanto al apoyo a la ciencia. Ajá. Eso del 1% del PIB es un mito, ¿verdad? Sí, cuando Felipe Calderón terminó su mandato, dejó la ley que se suponía que a partir del siguiente sexenio se iba a aplicar el 1% del Producto Interno Bruto a ciencia y tecnología, y obviamente Peña no le hizo caso, y tampoco Andrés Manuel pues le está haciendo caso. Uh-huh. Entonces... de hecho, desde la última parte del sexenio de Enrique Peña Nieto ya estaba muy complicado, por ejemplo, conseguir proyectos. Claro, lo recuerdo, sí. Algunas veces no sacaban las convocatorias, otras veces las sacaban tarde, luego juntaban los años y daban el dinero hasta el siguiente año. Entonces, ¿tú ya llevabas con la investigación con préstamos por aquí y por allá? Sí, de hecho uno tiene que a veces poner hasta de su bolsa para... porque los experimentos, los estudiantes, maestría, doctorado, tienen fechas que tienen que cumplir, que tienen que salir, y si no tienes los reactivos, los anticuerpos, los materiales, pues obviamente no va a salir el proyecto. Cuando, digamos, pero ¿le pones buena cara a lo que está pasando ahora o no? Pues fíjate que yo he tenido suerte. A mí me aprobaron un proyecto todavía de la convocatoria de 2017-2018, y ya sé que el 1 de octubre me depositaron apenas la primera administración, le llaman en CONACYT. Entonces tengo un proyecto por 3 años que donde voy a tener más o menos recursos. ¿Capacidad de maniobra? Sí, capacidad de maniobra. Aparte tenemos... 2 proyectos en colaboración con otros colegas del Cinvestav, uno del Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias, y otro con un profesor del Departamento de Biología Celular. Entonces digamos que tengo dinero, también tengo un poco de dinero del Cinvestav, también tengo un poco de dinero de un proyecto de la industria farmacéutica. Entonces digamos que yo estoy muy bien. 3 años bien. 3, 4 años muy bien. Después de eso, quién sabe qué vaya a pasar. Bueno, también dependerá mucho de los resultados del proyecto. Sí.
pasa que a veces uno propone una idea Sí. pensando que va a ser relevante, digamos. Y luego, tú a saber. Y luego, por ejemplo, cuando hacemos los experimentos en animales, pues ellos les dan por otro lado. Y entonces hay que buscar cuáles son ¿Cómo las, acomodar? Oye, todas las doctor, opciones. a ¿sí? ver, cuando eras niño, ¿pensabas que ibas a ser científico o que te ibas a dedicar allá en Michoacán a qué o qué? Yo quería ser campesino, de hecho. ¿Querías ser campesino? Sí, de hecho ¿Vivías yo... en zona campesina? Sí, yo vivía en el campo. ¿Pero qué querías ser como campesino? Pues realmente mi visión en ese tiempo era muy limitada. Yo estaba muy enfocado en las tareas que tenía que hacer. Sí. Y realmente no tenía una visión de largo alcance como tienen, por ejemplo, ahora los niños. Yo creo que ahora, con tanta información que pueden recibir los niños, pueden tener estas proyecciones. Antes estás muy enfocado y si no te enfocas te da un zape, pues entonces no es... No es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo, pues. De hecho, en mi pueblo era complicado terminar la primaria y después, cuando terminabas la primaria, ya había que irse a trabajar, ya nada de seguir a la secundaria. ¿Y qué te ibas como dicen, a los gabachos o qué? De hecho, casi todos mis compañeros o se murieron de alcoholismo o están en Estados Unidos. Es un pueblo donde o trabajas o bebes trago. De plano. No ¿Y qué bebían, Pues bebían una cosa que es una mezcla de alcohol con refresco, que se llama temporocha, le decían temporocha ya en aquellos O tiempos. sea, que era que Es alcohol con refresco, alcohol del 96 con refresco. Uy, oye, entonces lo consigues en la farmacia. Pues es bravísimo, es bravísimo. Sí, bravísimo. Por eso mucha gente se moría muy rápido. Sí. Hubo mucha gente que se murió de alcoholismo, de cirrosis en este caso. Oye, ¿no? bueno, también, y digamos, en tu caso acabaste la primaria. Sí. Y en una escuela pública. Sí, en una escuela, pues la única escuela pública que había, de hecho. ¿Cómo se llama el lugar? Agua Salada. Agua Salada. ¿A qué distancia está de Morelia? Está más cerca de Zitácuaro. Está más cerca, está al otro lado, claro. A media hora de Zitácuaro. Y no es municipio de Zitácuaro, es municipio de Jungapeo, que es un pueblito que está como enclavado en un... Oye, en un doctor, hoyo, digamos. Oye, Vinicio, ¿y tienes problemas de seguridad? En ese tiempo no. No, ¿verdad? No, digo que éramos unos, a lo mucho, 150 habitantes o menos en ese pueblo. No había absolutamente nada de inseguridad, nada. Las casas estaban muy lejos una de otra. ¿Vivían del campo? Vivíamos del campo, exactamente. Había que trabajar en el campo. ¿Qué supones que pasó contigo que te brincaste a otro lado? La necesidad, De plano. como todo. Pues sí. Sí, yo le cuento a mis hijas y pues y casi a todo el mundo, ¿verdad? Porque luego los acatarro, de que Los acatarros. yo no me quedé en el campo, no porque yo no quisiera, a mí me gustaba mucho, sino porque mi papá lo que hacía era que cuando ya estaban las cosechas, se cosechaba, se vendía el producto y yo que había trabajado mucho no me compraba ni guaraches. Entonces, eso era como... ¿Qué hacían con el dinero? Poco recompensante. Pues él le gustaba mucho el trago y entonces, básicamente era eso, que se lo gastaba bebiendo alcohol. ¿Cuántos hermanos eran, Vinicio? Pues éramos 2 hermanos y 4 hermanas. ¿Y tu mamá? Mamá tenía 2 hijos aparte de su primer matrimonio, mi papá tenía un hijo de su primer matrimonio. Después una familia numerosa. Sí, una familia numerosa. Pero convivíamos poco con los otros. En el campo eso era, es así un tema medio complicado. Sí, claro. No hay manera de interactuar con medios hermanos o hermanos. Ahora ya convivo con ellos. Ah, qué bien. Sí, pero ellos, como habían sido los primeros de hijos de mi mamá, nos consideraban nosotros bastardos. Ellos nos han dicho, pues. Entonces era un tema muy feo. en el caso de tu papá quizá también, ¿no? ¿Mandé? En el caso de tu papá también. Sí, en el caso de mi papá igual. Entonces, pues esa desesperanza que me daba a mí cada cosecha, que era lo mismo, pues me fue forzando a buscar otra salida. ¿Pero cuál? Y bueno, afortunadamente, por ejemplo, mi mamá
nos impulsaba mucho a estudiar. Decía, estudien, porque aquí en el campo las cosas están difíciles. Y realmente yo no lo tomaba tan en serio. Pues un niño de, no sé, de 6 años a 12 años, que es cuando estás en tu periodo de primaria, te dicen, estudia, las cosas no están fáciles. Dices, bueno, pues quién sabe qué será eso. Pero hubo una oportunidad para estudiar. Nosotros teníamos que ir a estudiar a Zitácuaro, porque ya no había secundaria en el pueblo. Entonces, de ahí había que pagar pasajes, había que pagar una comida. No había. ¿Regresabas? ¿Mandé? ¿Ibas y regresabas? Ibas y regresabas. ¿Diario? Diario. Y entonces, pues no había dinero para los pasajes, para comer o desayunar, porque había que entrar muy temprano, a las 7 de la mañana, entonces estaba complicado. Entonces hubo una oportunidad, se abrió una preparatoria en un pueblo que se llama Jeráguaro, cerca de Marabatío. ¿Ya más para acá? Sí, y no tenían la suficiente cantidad de alumnos para tener la secundaria. Entonces, imagino que el gobierno del estado, el gobierno federal les dijo, pues si quieren, juntan tanta cantidad de gente, de alumnos, les hago su secundaria. Entonces ellos se comprometieron a juntar la gente. Y entonces ofrecieron que iban a dar hospedaje y comida a los alumnos que fueran de otros pueblos para poder completar el número de alumnos. Y entonces, pues mi mamá dijo, de aquí soy. Y nos mandó a mi hermana y a mí. Mi hermana ya había terminado un año antes y no había habido dinero para mandarla a la secundaria, y ella también tenía como duditas de si se iba o no. Y entonces cuando yo salí... ¿Tú ni te lo pensaste? No, yo ni me lo pensé. No, pues yo no tuve tiempo. A mí nomás me dijeron, te vas a ir a estudiar a Jeráguaro y vámonos. Y me llevaron de 12 años a un pueblo que yo jamás había visto, con una gente que no conocía, y me dijeron, aquí vas a vivir tú y aquí te van a dar de comer y aquí vas a ir a la escuela. Y así pasé los 3 años ahí en ese pueblo solo. Bueno, mi hermana también se fue, nos fuimos varios del pueblo. Oye, ¿y no ibas de repente el fin de semana a ver a tus papás? Sí venía algunas veces, pero muy esporádicamente, pues si me mandaban dinero. Si me mandaban dinero, sí iba, si no, no. Sí, claro, ¿cómo pagabas el viaje? Exacto, no había para el pasaje. Entonces, la familia donde yo estaba, además me tocó, tuve una suerte grande que me tocó una familia bien pobre. Y entonces, con esa familia, pues con trabajos comíamos también. O sea, estaban más pobres que nosotros. Creo que acá en el pueblo teníamos más manera de comer, ahí no tenía tanta manera de comer. Oye, y ahí se empezó a abrir la posibilidad de... ¿Qué en tu vida? Ahí me empezaron a gustar varias cosas. Me empezó a gustar las ciencias sociales, por ejemplo, porque tenía una maestra que era muy buena, muy entusiasta para las ciencias sociales. Me empezó a gustar. Ahí me empecé a interesar un poco en la política. Y entonces yo decía, a lo mejor por ese lado. El maestro de ciencias naturales no era tan bueno, por cierto. Que no nos y entonces, porque después, curiosamente, ya en la preparatoria yo me movía a ciencias biológicas. Entonces, el que sí me agradaba mucho también, me empezaron a gustar mucho las matemáticas. Un maestro muy rígido, pero muy bueno. Y básicamente eso, el inglés no me gustaba nada y ahora tengo que hablarlo, es increíble. En cada esquina, ¿no? Sí. O sea, oye, ya ver, ¿pero qué acabaste la prepa y qué? Después de que acabé la secundaria, me regresé al pueblo y ahora sí tuve que hacer la prepa en Zitácuaro. Ahora. Ya no había de otra. Sí, allá, ya no había la opción. Ya no había la opción tampoco, allá había prepa en el pueblo y dijo, pues mejor arrímate acá a tu pueblo. Y entonces, ¿Cómo sea, Zitácuaro es municipio grande, no? Sí. Pues en ese tiempo era una ciudad que tenía alrededor de 90,000 habitantes. ¿Sabes cuántos tendrá ahora? Pues no sé, ya ha crecido mucho. Yo digo que un mínimo unos 150, 200. Pensaba en eso como el doble o triple, ¿no? Y también los mismos topes en cada calle, está llena de topes y de baches. Que lo dicen que hay ciudades que son de primera, ¿no? Sí. Subes al coche, metes primera y ya sí, llegaste. no puedes cambiar. Pues Zitácuaro es más o menos de ese tipo. Sí. Eso decían también de Tepic. Hice la prepa ahí en 2 años, todavía me tocó esas prepas de programas de 2 años, entonces salí de 17 años de la prepa. Y luego yo quería ser médico militar,
porque mi cuñado era militar y entonces como que tenía yo esa influencia, el modelo. Y entonces yo estudiaba, leía y veía que los médicos salían de mayores, que salían con la pistola y eso era así como uniformados. Y entonces era para mí como un sueño, ¿no? Pero resulta que vine al examen de admisión y en el examen físico me rechazaron. ¿Por? Porque tenía una lesión en un tobillo que había tenido un accidente de niño, no se había atendido bien y entonces tuve problemas posteriormente. Tuve una cirugía, me reconstruyeron el tobillo, pero pues para andar en ese ejercicios y cosas no era tan fácil, entonces me rechazaron. O sea, nunca te molestó para caminar, pero sí para pasar a pues esa sí etapa. me molestó para caminar porque de hecho me molestó, o sea, fue el problema tan grande que tengo una pierna más grande que otra, 3 centímetros y medio más grande la derecha que la todos izquierda. acabamos teniendo, dicen que una pierna más grande que la otra, pero 3 centímetros, sí, perdón, 3 centímetros y medio ya me parece ya mucho. son muchos, entonces pues tengo que andar con una plantilla, tengo que andar con un zapato especial, etcétera. ¿Y cuando acabaste la prepa, a qué universidad te fuiste? Me fui mi prepa estaba incorporada a la Universidad Michoacana. A la Nicolás. De San Nicolás de Hidalgo. Sí. Y entonces dije, pues en caliente me voy a la Michoacán, que yo ni conocía Morelia tampoco. Era la primera vez que iba a Morelia cuando fui a hacer mi examen de admisión a la Michoacán. Y afortunadamente me quedé, estaba yo en los primeros 10 de la lista de ingreso. Oye, ¿en qué carrera? QFB, químico farmacobiólogo. Sí. Y pues entré a químico farmacobiología después de que yo quería ser médico. Me dio por ingresar a Farma, le decimos nosotros, con cariño a nuestra escuela. Y pues ahí estuvimos 5 años. Entré yo de 17 años, yo me sentía completamente inmaduro. Sí, y chico. Yo me sentía un niño todavía a los 17 años, porque francamente. Tus compañeros supongo que tenían 1 o 2 años más que tú. Sí, de hecho la mayoría era de 17 años y algunos que hicieron la primaria, que entraron más chicos, tenían 16 años incluso. Ah, claro. Y salimos la mayoría de 22 y algunos de 21 años. ¿Qué pasó cuando acabaste la carrera? Durante la carrera hubo una influencia muy grande que yo creo que marcó mi vida hasta ahora, que es el doctor Gaudencio Alcántara, que era un farmacólogo de la UNAM, que tenía un nexo con la Universidad Michoacana y particularmente con nuestra escuela a través de 2 profesoras de farmacología que habían hecho la maestría en la UNAM y luego se habían regresado a dar clase allá en la Michoacana. Entonces él nos invitó un verano, 2 años antes de salir, a venir a conocer instituciones. De hecho, conocimos el Politécnico, la Escuela de Ciencias Biológicas, conocimos la UNAM, conocimos el CIMBESTAB acá en Zacatenco, y cuáles eran como las posibles opciones para hacer una carrera de investigación, porque él ya nos hablaba, ¿no? Vengan, miren el laboratorio, las ratas, los ratones, vamos a buscar alguna cosa para el dolor. Entonces, de allí me empezó, ya desde la carrera yo ya tenía, digamos, esa idea de no quedarme ahí, sino ir a por una maestría. No tenía idea de qué iba a pasar. ¿A dónde fuiste? Cuando vi todas esas opciones, la que más me gustó fue la del CIMBESTAB. Venirse a la Ciudad de México. Y la opción era venirse a la Ciudad de México. ¿Y a dónde? ¿A Zacatenco? Y entonces, ¿a dónde? Sí, me tocó la unidad Zacatenco. Entonces vine a Zacatenco, me inscribí en el programa de farmacología, en el departamento de farmacología y toxicología. Ingresé ahí en el 89. Y obtuve mi maestría en el 1991 en farmacología. Y después hubo la oportunidad de que me contrataran como profesor auxiliar, mientras un colega se iba a hacer el postdoc a Holanda. Y cuando regresó, pues tuve que dejar en la plaza
y entonces entré al programa de doctorado. Ah, caray. Y tuve, digamos, mucha suerte porque pues, me ayudó mucha gente, trabajamos intenso, logramos sacar el doctorado en 2 años. Sí. En 1994, en octubre, me gradué. Y eras el doctor Vinicio. Y ahí ya era el doctor Vinicio y y yo dije, yo me preguntaba, ¿ya puedo dirigir un laboratorio? ¿Y cuál laboratorio va a ser? Porque aquí no hay espacio, no teníamos espacio. Estábamos en una casa adaptada ahí en Tepepan. Sí. Y sin espacio. Entonces estábamos en una colaboración con otros 2 profesores, el profesor Francisco Flores Murrieta y el doctor Gilberto Castañeda Hernández. Teníamos un grupo, hicimos un grupo muy fuerte de farmacocinética, el grupo más fuerte de México en farmacocinética. Y desafortunadamente no había espacio para crecer ya. Entonces cuando se consiguió el edificio acá de Tenorios, Sí. que era un edificio que había estado abandonado mucho tiempo y que posteriormente se retomó y se abrió. Total que en el 2000 nos mudamos allá a ese edificio donde había varios espacios para laboratorio y hasta el 2000 me asignaron un laboratorio. Y ahora, oye, a ver, doctor, se nos acaba el tiempo, Sí. lamentablemente. Sí. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Por qué eres tan famoso? Y lo digo bien, ¿eh? No lo digo... No. O sea, no lo digo peyorativamente, pero ¿por qué, digamos, hay un reconocimiento? ¿Qué es lo que has hecho que se ha convertido en algo tan importante? Pues mira, llevo 20 años trabajando en el área de dolor. Traté de aprender de los mejores que yo Sí. pude contactar, latinoamericanos. Estuve con el doctor Sergio Ferreira de Brasil, que fue el que ayudó a John Vane para obtener el premio Nobel en el 82. Entonces, Ferreira fue discípulo de John Vane y yo fui discípulo De Ferreira. de Ferreira. También hice una estancia en San Diego con el profesor Tony Jacks, que es el profesor que más ha publicado en dolor, tiene más de 650 publicaciones en el área de dolor y fue el primero que introdujo el uso de opioides a nivel espinal. Entonces, cuando yo regreso a México en el 2000, 99-2000, empiezo a tratar de poner en práctica todas estas ideas. Y básicamente lo que hemos hecho es tratar de formar un grupo de gente que haga investigación de calidad en dolor. Sí. Sí, eso es lo que he tratado de hacer, tratar de hacer investigación de calidad en el área del dolor, que había muy poca en ese tiempo. Afortunadamente, pues ha ido progresando el laboratorio, se ha ido consolidando. Se ha hecho más grande. Se ha hecho más grande. Mi mayor orgullo son mis alumnos que trabajan en muchas universidades del país haciendo docencia, haciendo investigación. Y que vienen a verte. Y vienen a verme y colaboramos. Oye, entendiendo que el tema de los opioides es un tema de largo alcance, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque ya hay mucha discusión sobre los... Es un problema grave. Bueno, nosotros es un problema grave para los Estados Unidos. Para nosotros no es un problema todavía. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se usan mucho los opioides y mucha gente, muchos pacientes tienen acceso a ellos por receta o ilegalmente. En México los opioides se usan muy poco. Vamos a ponernos de pie para sacarnos una foto, doctor, mientras me sigues contando para nuestro, para nuestro, ¿cómo se llama? Para Químero. Oye, pero entonces para nosotros no es un problema. No, para nosotros no, todavía no. Oye, ¿has regresado a tu pueblo? Sí, apenas fui hace que el 12 de octubre fui. Y pues... Llega el doctor. Sí, bueno, lo que me decían es por qué te la pasas estudie y estudie. Cuando estaba estudiando la maestría y el doctorado, decía, ¿por qué te la pasas estudie y estudie? ¿Cuándo vas a trabajar? Y decía, bueno, yo estoy trabajando en realidad. O sea, cuando hace uno la maestría, el doctorado... Nunca paras, ¿no? Pues nunca paras. De hecho, es un estrés constante. Andas en friega todo el tiempo. Entonces, pero la gente no entiende, en el pueblo no entienden, dicen, no, pues aquí no. Doctor, gracias que nos hiciste el favor de venir.
No, hombre, Felicidades. al contrario. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pásala bien, hasta la próxima. Adiós.